Hola a todos, bienvenidos a otra videoclase aquí en el canal El Tablero de Andrés. En esta ocasión, un video experimento. Mi nombre es Andrés y hoy vamos a aprender sobre cómo construir un motor de corriente continua. Un motor de corriente continua es denominado también un motor DC, por sus siglas en inglés. Esta es una máquina específicamente que tiene la capacidad de convertir energía eléctrica en energía mecánica. Esto provoca un movimiento rotatorio gracias a una acción de un campo magnético. Así que los invito, están todos bienvenidos y permanecen hasta el final del video. Van a aprender a construir, a diseñar, a construir y a ensamblar su propio motor de corriente continua. Así que los invito para que se suscriban a mi canal, le den compartir, le den me gusta al video y apoyen el trabajo que estamos haciendo. Así que bienvenidos. Hola, muchas gracias por estar acompañándome. Te pido que te suscribas al canal y nos sigas apoyando. No te pierdas los siguientes videos y todo el material que vamos a estar subiendo en este canal. Gracias y bienvenidos. Bien, pues para iniciar cualquier experimento, lo que necesitamos primero es conocer cuáles son los materiales que necesitamos. En este caso vamos a usar los siguientes materiales, los que ustedes están viendo aquí en la pantalla. Vamos a utilizar un cable, dos cables, realmente son cables esmaltados, están cubiertos, el conductor está recubierto por un material aislante. Vamos a usar dos cables, uno aproximadamente calibre 18, otro calibre 21, 22, aproximadamente. Entre menos sea el calibre es más grueso. Vamos a utilizar un imán también. Vamos a utilizar un portapilas, un motor o no sé, un soporte, algo plástico que nos sirva para hacer la bobina que tenemos que construir. Vamos a utilizar un metro, vamos a tomar algunas medidas. Vamos a utilizar también unas pinzas para recortar el alambre, para doblar el alambre, pegante. En este caso yo escogí silicona. Ustedes pueden escoger el pegante que deseen. Una pila de 3.7 voltios de 4000 miliamperios, importante que sea una muy buena pila. Un encendedor, pues en este caso es para derretir mi silicona. Si ustedes tienen pistola de silicona, pues será mucho mejor. También vamos a utilizar un pedacito de lija. Lo voy a utilizar para lijar los conductores que están recubiertos pues por este esmalte. Y voy a utilizar dos conectores de los que ustedes ven, el rojo y el amarillo, que me van a servir para conectar mis pilas a los soportes del motor. Estos son unos conectores de Caimán. Bueno, una vez visto nuestros materiales, entonces vayamos a construir nuestro motor de corriente continua. Bueno, el paso 1 es construir la bobina. Vamos a usar un molde. El molde que yo utilicé es un motor. Esto tiene un diámetro más o menos como de 6 centímetros. Pero ustedes pueden usar, les doy ideas, una pila de las grandes. Pueden usar también un cilindro plástico. Bueno, como ustedes lo consideren. Pues nuestra primera parte es construir obviamente nuestra bobina. Para armar el motor debemos generar entonces el bobinado. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a girar, a darle unas vueltas, aproximadamente unas 8 vueltas yo le di a mi bobina. Y una vez ustedes terminen de darle las vueltas, le pueden dar 8, 10 vueltas, más o menos lo pueden hacer de esa manera. Y hay que hacer algo que es muy importante acá. Tenemos que limar el cable en cada uno de sus extremos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a primero pues ajustar la bobina
Cuando ya en las vueltas ustedes tienen que darle asegurar la bobina, digámoslo así, con el conductor, darle unas 2 o 3 vueltas pequeñas para que quede asegurada y quede firme esa bobina. Luego de eso, entonces, lo que les estaba diciendo anteriormente, vamos a lijar esos extremos de la bobina, pero vamos a lijarlo y no los vamos a lijar completamente, no, vamos a lijar solamente un extremo del cable, que quede, digamos, expuesto el conductor y el otro extremo no quede expuesto. Necesitamos eliminar el esmalte de esos 2 extremos libres. Bueno, vamos a usar nuestra lija o cualquier instrumento que ustedes puedan usar. Esto lo vamos a hacer para que se haga una conmutación de corriente. Cuando la bobina esté ubicada en los extremos de los soportes de nuestro motor, debe conducir en un momento, mientras conduzca en un lado, cuando gira no conduzca, si vuelve y gire, conduce corriente y se haga eso se llama conmutación, que en un momento conduzca y en otro momento no conduzca, porque recuerden, pues vamos a tener conectada una pila y vamos a tener un cable básicamente conectado a un cable, entonces pues esto es un cortocircuito. Entonces necesitamos hacer esa conmutación, además para que la pila no se gaste tan rápido. Ok, con esto obtenemos nuestra bobina, así que entonces vamos a nuestro siguiente paso. Bueno, en nuestro paso 2 vamos a construir el soporte de nuestra bobina. Vamos a utilizar un alambre de calibre 18, entonces para esto vamos a medir primero 20 centímetros de este cable. Utilizamos el metro que tenemos o el que ustedes estén utilizando y vamos a medir 20 centímetros. Una vez tengamos esos 20 centímetros ya medidos, vamos a proceder a cortar este cable. Este cable es un cable grueso que nos va a servir para el soporte de la bobina. También hay que tener en cuenta que tenemos que lijar sus extremos, porque esto es un cable que en el caso mío es esmaltado, pero ustedes también pueden utilizar pues un cable que no esté esmaltado o un conductor normal, un cable de cobre, cualquier tipo de cable. Sí, puede ser un anillo metálico, un clip, un gancho de esos de ropa grandes. Listo, puede ser de verdad hecho en cualquier material metálico, no tenemos ningún problema. Listo. Entonces, una vez estén recortados como los tenemos acá, con las medidas iguales, vamos a lijar los extremos, ¿ok? Y vamos a proceder a doblarlo. Vamos a proceder a doblarlos y a darles la forma que necesitan para nuestro motor. Vamos a ir entonces al siguiente paso, que es el paso 3. Bueno, el paso 3 es ubicar simplemente los soportes, el imán y nuestra bobina, ya ubicar todo lo que tenemos. Para eso vamos a usar un soporte de madera, no sé, podemos usar un soporte plástico, ok, el que ustedes de verdad consideren que pueden usar o el que ustedes tengan disponible realmente. Lo que vamos a hacer entonces es empezar ubicando el imán y lo que vamos a hacer ahora es pegar nuestros soportes también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo voy a utilizar silicona, entonces voy a aplicar la silicona a los alambres, se aplica la silicona a los alambres, se pegan, vamos a esperar un momento a que se sequen y luego, una vez estén secos, vamos a ubicar la bobina. Como podemos ver entonces en este video, la bobina le damos un pequeño empujón y cuando está conectada la pila, cuando está conectado todo este circuito, se cierra el circuito con esta bobina y empieza a conmutar la corriente, observamos cómo empieza a girar nuestra bobina y tenemos nuestro motor. Entonces
¿Cuál es el funcionamiento o cuál es el principio de funcionamiento de este motor? Bueno, es un motor de corriente que produce un par de fuerzas paralelas a la conmutación mecánica de la corriente. El principio de funcionamiento básico de un motor de corriente directa se explica a partir del caso de una espira de material conductor inmersa en un campo magnético a la cual se le aplica una diferencia de potencial o voltaje entre sus extremos, de forma que a través de la misma circula una corriente. Para este caso, la espira constituye el rotor del motor y los imanes que producen el campo magnético constituyen algo que se llama el estator. Lo estamos haciendo. Aunque es algo artesanal, digámoslo, casero, pues cumple las mismas funciones. Entonces, dado que cuando el conductor por el cual pasa una corriente eléctrica se encuentra inmerso en un campo magnético, este experimenta una fuerza según la ley de Lorentz, donde dicha fuerza, denominada fuerza de Lorentz, es perpendicular al plano formado por el campo magnético y la corriente, y su magnitud está dada por la fuerza es igual a B por L por I por seno de phi. B obviamente es el campo magnético, densidad de flujo, L es la longitud del conductor en metros y es la intensidad que recorre el conductor en amperios o la corriente, y phi es el ángulo que forma la corriente con el campo magnético. La espira entonces experimenta una fuerza en sus dos segmentos laterales, como puede observarse en el video, y está girando constantemente. Sin embargo, el resto de los segmentos que interactúan en el campo magnético, las fuerzas experimentadas se cancelan entre sí. Bueno, de esta manera entonces hemos diseñado, construido nuestro motor de corriente directa. Espero que puedan hacerlo, me puedan dejar sus comentarios, sobre todo que puedan suscribirse a mi canal, dejar su comentario, puedan compartir el video, darle me gusta. No lo olviden que este es un trabajo que hacemos con mucho esfuerzo y ustedes nos pueden apoyar con su suscripción. Así que muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video experimento y muchísimas gracias por haber estado aquí en el tablero de Andrés. Hasta pronto. Hola, gracias por estar viendo este video. Espera un momento, quiero invitarte para que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y lo compartas. Y de esta manera me puedes apoyar. De esta manera voy a seguir haciendo más videos y generando más conocimiento a través de estos video experimentos. Muchísimas gracias por tu apoyo.